Ok. Avisa por favor cuando grabemos. Sí, yo te aviso. Eh, Me parece que ya está, solamente que no lo veo por acá, por el... A ver, déjame ver. Aquí dice Live y YouTube, Sí, pero no dice grabar. Y no aparece el cartel que dice que estamos grabando. en vivo está, o sea, está siendo grabado en vivo. O sea, y creo que ahí puedes comenzar, solamente que no lo encuentro por acá, no se me escapó algo por acá. Eh, En directo, en vivo. A mí sí me apareció la notificación, profesor, de que ya se estaba grabando, ah, en Ok. YouTube ya bueno. se está transmitiendo. Ok, Ya. gracias Aleida. Bueno, hoy 19 de junio de 2023, como todos los lunes a esta hora, y por Sí, adelante, sí, el está bien. mismo, el mismo canal de Zoom, estamos en los lunes de la realidad. La sesión de hoy es sobre fútbol y el PDF se llama Fútbol para compartir en pantalla si es posible. ¿Ok? Ahorita Bueno. lo paso. En realidad, fútbol nos daría para mucho más de una sesión, nos daría para 4 o 5 sesiones, ¿ok? Pero no lo vamos a hacer así. Vamos a dedicarle hoy al fútbol. Qué bueno que está Jorge Chapas con nosotros, seguramente que tiene mucho que decir. Como experto en fútbol, yo soy un ignorante en materia de fútbol. Lo poquito que sé se lo debo a Marcelo Bielsa, por eso lo estimo tanto. ¿Ok? Sin embargo, bueno, aquí en el PDF hay una serie de información que me parece importante. Jorge Chapas ya la revisó, después le vamos a dar la palabra. No va a ser más de una sesión. Vamos a hablar hoy de fútbol y ya, porque la próxima sesión, que es el 26, yo quiero dedicarla al señor Javier Milei, eh, en el contexto argentino y latinoamericano, porque Javier Milei despertó mucha expectativa en América Latina y no solo en Argentina, pero Milei se desinfló. ¿Y por qué se desinfló? Bueno, porque era un globo. ¿Sí? Pues se desinfló porque era un globo. Y los globos se revientan cuando encuentran su alfiler o se desinflan. Pero para eso quiero esperar hasta el lunes que viene, porque el día 24, es decir, el próximo sábado, vence el plazo para la inscripción de candidaturas. ¿Ok? Y quiero ver cómo va la candidatura del señor. Ok, el 26 tendremos resultados de las elecciones en Guatemala también. Bueno, quiero ver, en Argentina quiero ver cómo va la candidatura del señor Guado de Pedro, que va a ser el puntazo final, la estocada final para Milei. Se llama Eduardo Guado de Pedro. Es el candidato de diseño para competir con Milei. Y el señor Eduardo de Pedro puede ser el próximo presidente de Argentina. Milei es posible que no entre al balotaje, así de simple.
¿ok? Y Guado de Pedro, el próximo presidente de Argentina, porque es un diseño, ¿ok? Y sería el segundo presidente designado por Cristina Kirchner, ¿ok? El primero es el que tenemos los argentinos ahora, el segundo sería Guado de Pedro. Posible, me gustaría oír la opinión de Fabián después, porque Fabián está más cerca, ¿ok? Si me equivoco en algo, sobre todo, Fabián me puede corregir, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ese es el contexto. Vamos a hacerlo el lunes 26, es decir, el próximo lunes. Hoy vamos a hablar de fútbol porque hay este libro, La gran burbuja del fútbol, los modelos de negocio que oculta el deporte más importante del mundo, ¿ok? Del señor Liébana, José María de Liébana. A ver, vamos a ver si puedo acomodarla. A ver, ahí. Ajá, ya la acomodé. Ok, la pantalla y el... Sí. Se llama José María de Liébana. Okay. Ajá. José María Gay de Liébana, no gay, sino gay. Okay. Gay es otra cosa. Aquí hay una pregunta, empezamos con una pregunta. Sicario futbolista, ¿las drogas y el fútbol son las dos salidas al futuro que se ofrecen a los niños pobres en América Latina? Todos los niños pobres sueñan con ser Pablo Escobar o con ser Messi. Esos son los ídolos y es lo que empiezan a hacer los niños desde chiquito en los barrios pobres en América Latina. Jugar al fútbol o distribuir droga. Ambas actividades resisten al estatismo para mantenerse como capitalistas. Estoy en la página 1. Vivimos en países socialistas, 10 puntos del manifiesto comunista, dominados por el estatismo, pero la izquierda dice lo contrario. No, vivimos bajo el capitalismo y por tanto hay que tomar medidas socialistas o más socialistas. El problema es que la derecha mala asiente. Siendo ilegal, la droga escapa a los impuestos, el regulacionismo y el controlismo estatista. Y la única actividad económica legal que también ha escapado, al menos en parte, es el fútbol. Por tanto, las izquierdas protestan contra el fútbol, además de enajenante de las masas, lo encuentran capitalista, porque el mercado de fútbol es bastante libre. Dicen, el capitalismo nos ha robado el fútbol y en buena parte es verdad, por lo menos en cuanto a los clubes. Las federaciones y por tanto la FIFA están plagadas de estatismo, ¿okay? Las federaciones. Y eso se vio muy bien en el FIFA Gate, el escándalo de la FIFA, Blatter y compañía. Y entonces, lo que corrompe al fútbol, lo que ha corrompido al fútbol, por lo menos lo que se vio en el escándalo no es el capitalismo, sino el estatismo, la intromisión del Estado en el fútbol a través de las federaciones. ¿Ok? El estatismo quiere someter al capitalismo en el fútbol. ¿Por dónde? Por las deudas. Este es el gran descubrimiento del señor José María Gay de Liébana y lo que pone de manifiesto, los números. Gay de Liébana tiene este libro, otro libro y tiene muchos videos, se pueden ver. Recuerde que siempre que sale un libro, si usted no consigue el libro, va a conseguir los videos donde el libro se presenta y aparece el autor resumiendo el libro, así que no tiene necesidad de comprarlo. Deudas del fútbol con el Estado, deudas de los clubes con el Estado, por impuestos impagos y con otros acreedores, principalmente los bancos,
sobre todo en España. La burbuja del endeudamiento, por eso se llama la burbuja del fútbol, se refiere a una burbuja de deuda, y las insolvencias. Sirve el libro para entender el entramado económico que mueve el fútbol, convertido hoy en día en la mayor industria global de entretenimiento. Como aparece muy bien en los videos de Guy de Liébana, el fútbol vive principalmente de las televisoras. Entonces hay un triángulo ahí entre los clubes, las federaciones y las televisoras. Los encuentros se transmiten por televisión y los derechos para la transmisión por televisión es lo que venden los clubes o las federaciones, ¿okay? Esto se ve muy bien en el libro de Guy de Liébana, ¿no? Quien financia, como hace, son sostenibles los exorbitantes fichajes de los grandes clubes. Aparecen los clubes españoles principalmente, pero también los otros, los que son igualmente endeudados e insolventes, endeudándose hasta la coronilla para fichar a tal o cual astro de la pelota, ¿no? El ejemplo que mejor sale parado ahí de todas las comparaciones que hace Guy de Liébana es Alemania, ¿ok? El fútbol en Alemania se sostiene y se sostiene bien, no está endeudado, ¿okay? A diferencia de los otros países. En segundo lugar aparece Inglaterra siempre como segundo lugar en una lista de fútbol saludable, financieramente saludable, ¿ok? Guy de Liébana era liberal, no era muy culto en materia, pero sí era liberal. Ahí está el obituario cuando falleció hace 2 años, en julio de 2021, menos de 2 años, ¿okay? En Barcelona, donde había nacido. Pero él no era catalanista, ¿ok? Era liberal y católico, aunque de catolicismo no sabía mucho. Hay un video donde vuelve otra vez a cometer el error de confundir a Santo Tomás el de ver y mirar y meter los dedos, Santo Tomás Apóstol con Santo Tomás de Aquino. Pero bueno, o sea, eso de economía sabe mucho, sabía mucho, y de fútbol también, ¿ok? Se mantenía lejos del partidismo y fue capaz de criticar duro a Mariano Rajoy y sus subidas de impuestos. Estoy en la página 2 al final, ¿ok? También tenía muy claro a quién debemos la prosperidad y no son los gobernantes. Empresas y autónomos son las que han tirado el carro de la economía a lo largo de la pandemia. El fútbol parece una isla de capitalismo en el océano de actividades económicas legales esclavizadas al estatismo. Y es por bueno, hay un artículo en Argentina de Gustavo Lázari sobre el fútbol como actividad capitalista. A mi modo de ver, el artículo de Gustavo Lázari, y no lo puse aquí porque lo encontré ayer o hoy, es demasiado optimista, ¿ok? Sobre el capitalismo en el fútbol, pero se puede leer. Estoy en la página 3. Hay varios artículos en The Economy, el negocio del fútbol, ¿ok? Varios artículos que se pueden ver sobre Cristiano Ronaldo, los 12 futbolistas mejor pagados, sobre Messi, los dueños del fútbol. Comprar equipos de fútbol es la última moda. Las compras de equipos de fútbol es el único contenido capaz de concentrar a millones simultáneamente ante una pantalla. Es un artículo de Daniel Margalef. El mercado le cambia el paisaje al futbolero. ¿Okay? Del fútbol de barrio a la industria del fútbol es una de las frases que repite Guy de Liébana. ¿Quién manda en el fútbol español? El negocio de las apuestas y los amaños. O sea, hay partidos amañados, hay apuestas también, apuestas
las casas de apuestas, las que parten el bacalao en la competición del fútbol. Impacto económico del Mundial de Rusia, sigo en la página 3, el Mundial comportó un nivel de gasto no conocido hasta entonces. El modelo de negocio que se toma en el mundo del fútbol, el caso del Manchester City Football Club. Creo que Chapas es fanático del Manchester, no estoy seguro, después nos va a decir. Cuando se celebran los mundiales no hay problemas económicos porque la gente está distraída. Ese es el atractivo del fútbol para los políticos. Pan y fútbol, ¿ok? En lugar de pan y circo, es plan social y fútbol. Plan social y fútbol. Esto lo tenía muy claro el profesor Guy de Liévano. Análisis económico e indicios de maquillaje contable. Es contador, además de economista, Guy de Liévano. Entonces, los balances maquillados son tema de mucha carne para cortar en sus libros, sus videos. El negocio del fútbol sigue increciendo. Paso a la página 4. Los grandes clubes son empresas privadas, como las grandes ligas, que son consorcios o conglomerados empresariales. Jugadores y técnicos son sus empleados y principales activos junto con sus marcas. Los aficionados son sus clientes y también los medios de comunicación y las empresas patrocinadoras, o sea, la empresa que se lee en la camiseta del jugador. ¿Ok? Esos son las fuentes de ingresos, junto con las televisoras, son las fuentes de ingresos más importantes para el fútbol. Como todas las empresas, no siempre bien gerenciadas. ¿Por qué Guy de Liévano se dedicó a escribir mucho sobre fútbol? Bueno, porque como cualquier empresa, hay buena gerencia, mediocre gerencia y mala gerencia. ¿Ok? Bueno, quedamos aquí en página 4, una serie que muestra el capitalismo en el fútbol, el caso del Wrexham. Esa es una serie, una documental con Ryan Reynolds y Rob McElhenney como nuevos dueños de un equipo de Gales, el Wrexham. ¿Ok? Y ahí en ese documental, es un documental porque es una historia real, ¿ok? La ciudad de 65.000 habitantes tenía un equipo pequeño que estaba como en la quinta división, en la quinta división, ¿ok? Dos actores de cine lo compraron, americanos, ¿ok? $2,5 millones de dólares en 2021. El Wrexham es uno de los clubes más antiguos, fundado en 1864, muy popular, mientras sus rivales, Swansea y Cardiff, jugaban en la segunda división, los Wrexham, Dragones Rojos, estaban en la quinta categoría. La docuserie, ahí está más o menos cómo empieza, cómo sigue, y es una historia real, ¿ok? Y, por supuesto, el equipo logró clasificar en abril de 2023, es decir, hace poquito. Hace poquito subió de categoría, de la quinta a la cuarta, si no me equivoco, ¿ok? Como resultado de la buena gestión empresarial. Eso es lo que destacaría Guy de Liévano, ¿no? La buena gestión empresarial. Como cualquier empresa capitalista, puede ser bien, mal o mediocremente gerenciada. Ahora empezamos con el tema de la política. Aquí hay dos videos de Deportes Redondo, ¿ok? Con los clubes de derecha y los clubes de izquierda. Son de derecha y de izquierda más que nada por la afición y por las barras, aunque también sus dirigentes terminan respondiendo a la orientación política, derecha o izquierda. Sí, va a ver bien que no hay, claro, es derecha mala, obviamente, es derecha facho comunista, ¿ok?
hay barras bravas fachocomunistas en unos y otros. En el caso de Serbia, está en dos equipos de Belgrado, la capital de Serbia, el Partizan y la Estrella Roja. Como sus nombres lo indican, ¿okay? El Partizan en su origen era de derecha, anticomunista, y el Estrella Roja era comunista. Pero las barras bravas son fachocomunistas. Aquí hay otro ejemplo de lo que vimos el lunes pasado. El fachocomunismo es un engendro, pero no es algo extraño, como el nazifascismo y el comunismo son ramas del mismo árbol, ¿okay? Entonces no es raro que uno encuentre fachocomunismo en candidatos, en partidos y en barras bravas. La politiquería no, aquí hay un cuadrito, la politiquería no manipula el fútbol, sino la masiva popularidad del fútbol. Y el camino de ida y vuelta. Mucho futbolero salta a la politiquería sin saber nada de política. Bueno, es el amateurismo, ¿okay? La desprofesionalización de la política que le abre la puerta a la politiquería. Aquí hay un artículo que yo edité de Ángel Armijos del año 19, Futbolizar la política o politizar el fútbol, ¿okay? Y ahí se muestra el camino de ida y vuelta. Vea página 5 al final. La fama, la gloria y la moda en el fútbol y su uso en la política es evidente. Maradona lo dijo, a los políticos les saco una ventaja. Ellos son públicos, yo soy popular. Y no estaba equivocado. O lo expresado por Jimmy Carter cuando conoció a Pelé. Mucho gusto, soy el presidente de Estados Unidos y usted no necesita presentarse porque todo el mundo lo conoce. Adoración y popularidad, las fórmulas del show que se llevan a la política. El uso político del fútbol no es solo los dictadores, no solo es Mussolini, no solo es Videla, ¿ok? Mussolini en el Mundial de Italia 1934, ¿okay? Les dijo a los jugadores que lo iba a matar si perdían, ¿okay? Les envió ese mensaje por medio del capitán de la selección italiana. Decisiones arbitrales cuestionables, un juego agresivo por parte de los italianos lograron alcanzar el título y satisfacer al dictador. Videla, buscando contrarrestar campañas contra las desapariciones, tortura y asesinato, organizó la Copa del Mundo 78, a Argentina obtuvo el campeonato mundial, igual que en Italia en el año 34. Pero no solo por ahí va. En el siglo actual, Putin y Rousseff, Dilma Rousseff, estoy en página 6, han pretendido usar el Mundial como mecanismo para calmar la tensión social interna en Brasil y la imagen exterior del gobierno en Rusia, pero ambos con efectos diferentes. En Brasil, a pesar de ser los anfitriones del Mundial, los ciudadanos estaban más preocupados por la crisis, el aumento del desempleo, la situación económica y los sonados casos de corrupción en todos los poderes del Estado. Dilma Rousseff intentó capitalizar el Mundial, pero no le salió. Una encuesta de Datafolia decía que el 53% de los brasileños no tenían ningún interés en el Mundial. El uso de la camiseta se encontró más asociado a la política que al fútbol, debido a las marchas y protestas contra el gobierno, definidos como un golpe blando. Bueno, de hecho a Dilma la tumbaron. Por otro lado, Putin pretendió reorientar la imagen de su país y de su gobierno con el Mundial de Rusia en 2018 y lo dijo en su discurso de inauguración. Rusia es un país abierto, hospitalario y amigable. ¿Okay? Hay un corresponsal de la BBC que dice, en el primer día ya digo quién es el ganador del Mundial, Vladimir Putin. Okay. Los efectos del Mundial tal vez fueron transitorios, pero quedó claro que no afectó a su imagen ni a su gobierno. Y aquí está el camino de vuelta, ya no de la política al fútbol, sino del fútbol a la política. El caso de Mauricio Macri.
presidente del club más tramposo. Boca Juniors es el club más tramposo de todo Sudamérica, por lo menos. ¿Okay? El club que está acostumbrado a cualquier cantidad de sobornos, cobros extorsivos, lo cual salió todo revelado cuando el FIFA Gate. ¿Okay? Mauricio Macri saltó de la presidencia del club más tramposo de América, por lo menos Sudamérica, a intendente de Buenos Aires y después presidente de la República. Bueno, Berlusconi, un típico de la derecha mala, dirigente del club de Milán, el salvador del equipo. La fórmula perfecta es fútbol más campeonato más medio de comunicación y política. También Berlusconi salió del fútbol a los medios de comunicación y de los medios de comunicación a la primera figura de la política italiana. Derecha mala, pésima, igual que Macri. ¿Ok? Bien. Vamos a la página 7. Sigue con Pelé, ¿ok? Hay un documental muy bueno sobre Pelé, donde se ve cómo se le critica a Pelé por su actitud, digamos, complaciente en la dictadura, en tiempos de la dictadura brasileña, sobre todo del presidente Garrastazu Médici. Pero Pelé se defendió, a mi juicio, en mi opinión, se defendió muy bien. Dijo, yo sé jugar al fútbol. Yo de política no sé nada, así que no me endilguen a mí causas políticas. El señor Médici es el presidente de Brasil y si él quiere hablar conmigo, yo no puedo echarle la puerta en las narices. ¿Ok? Y en el documental aparece muy bien la defensa de Pelé. Yo no sé nada de política. Por eso es la gran diferencia entre Pelé y Maradona. Ninguno de los dos sabía nada de política, pero mientras Pelé se mantenía neutral, digamos, bueno, Maradona no. Bueno, aquí está el caso del Liverpool y los estibadores del Liverpool despedidos. En Bulgaria también un futbolista que salta a la política. En Brasil Bebeto y Romario, pero no tienen mucha suerte en la política, digamos, no producen cambios, sí, no saben nada. Si lo que sabe es patear la pelota, entonces deje de querer ser presidente y todo eso. Ahí yo le encuentro plena razón a Pelé y me gusta mucho lo que aparece en ese documental porque lo retrata muy bien. Página 7 al final, las barras bravas, ¿ok? Y las relaciones entre el poder y las barras bravas. Las barras bravas son apéndices del poder. Las barras bravas se usan, y no solo en Argentina, ¿ok? Como carne de cañón para sabotear actos políticos del contrario, en fin, politiquería. Es fútbol y politiquería, no es fútbol y política. Es fútbol y politiquería. ¿Ok? Entonces, pasamos a la página 8, vínculo de Macri con las barras. Bueno, ahí se queda, no lo voy a leer. Hay un caso muy interesante en Argentina, el caso de Mónica Nizar, Salvemos al Fútbol. ¿Ok? Ella organizó una ONG y toda una campaña para librar al fútbol de las barras bravas sin que se necesite una ley antibarra, como aparece en Argentina, siempre una ley, hay que hacer una ley. Bueno, Mónica Nizardo lo intentó y durante un tiempo lo logró. Tuvo mucho éxito, pero durante un tiempo nada. Y después se cansó y renunció. Hay un cuadrito que puse al final, un comentario, después yo espero las observaciones de Chapas y de lo otro
especialistas en fútbol aquí, fútbol lógico que hay en la sesión, ¿no? Bueno, el fútbol es creación de los ingleses, tanto como el hábito de manejar por la izquierda. Todos los antibritánicos como los hispanistas deberían dejar su pasión por el fútbol. Y si los conservadores hispanistas están en contra de la Revolución Francesa, deberían dejar de manejar por la derecha. ¿Por qué digo esto? Porque la serie que dejé para el final, un apéndice 2, la serie sobre el juego inglés en Netflix, lo muestra muy bien. ¿Por qué los ingleses inventaron el fútbol? Estaba clarito desde el comienzo. Querían canalizar la lucha de clases por una vía deportiva, o sea, pacífica y civilizada. ¿Okay? Hay una anécdota de Lenin, se cuenta que unos obreros en Inglaterra estaban en huelga, tomaron la fábrica y llegó la policía. Pero entonces la policía hizo ahí un cordón y estuvieron una semana los policías frente a los huelguistas. Y a la semana o antes de la semana, alguien dijo, ¿y por qué no hacemos un partido de fútbol los futbolistas contra los obreros en huelga contra los policías? Hicieron el partido de fútbol, Lenin se enteró y le cortó el subsidio a los comunistas ingleses que estaban en esa, jugando al fútbol con los policías. Lenin se escandalizó y hizo un berrinche porque no le gustó nada. Bueno, esto de la política y el deporte no está nada nuevo. En la página 9 está el apéndice 1. Fíjese el mapa. El mapa es el hipódromo, muestra tres cosas. En gris, el palacio del emperador. Al lado del palacio del emperador, el hipódromo, para las carreras de caballo. Es decir, no solo tenía el emperador y su familia su palco imperial, sino que tenía entrada directa desde el palacio al palco imperial. Ahí se ve entrada directa al hipódromo. Y enfrente está la gran catedral de Hagia Sofía, y ustedes pueden ver el tamaño de la catedral y el tamaño del hipódromo. El hipódromo es 2 o 3 veces más grande que la catedral, porque había mucho más gente en el hipódromo que en la catedral. O sea, no son cosas nuevas, nada es nuevo, ¿ok? Nada es nuevo bajo el sol, ¿ok? Ahí está la historia, en la parte izquierda está el texto con la historia. De paso, no fue Constantino el que le puso Constantinopla a la ciudad, sino el nombre era Nueva Roma. Lo que pasa es que, como explicamos ya, el poder no corrompe. Es mentira eso que el poder corrompe. Lo que corrompe son los aduladores, y se corrompen solo los que se dejan adular. Los aduladores le pusieron de nombre Constantinopla a una ciudad que el emperador había bautizado como Nueva Roma. Ok. Ahora, página 9 al final. Había apuestas, grandes cantidades de dinero, también había competencias arregladas por los operadores. Había 4 equipos, los rojos, los blancos, los azules y los verdes, y al final quedaron 2, los azules y los verdes. ¿Por qué? Porque había diferencias sociales, políticas y religiosas. Por los verdes iban los plebeyos y comerciantes, profesaban el monofisismo, sería la izquierda, pregunto. Los azules eran nobles o terratenientes identificados con el cristianismo oficial y apoyados por Justiniano, serían la derecha, pregunto. O sea, no hay nada nuevo. Esto ya estaba. Las hinchadas de los equipos identificándose políticamente. No había nada nuevo. Bueno,
Y el apéndice 2 está el juego inglés, la serie de Netflix, ¿ok? Sobre estos dos personajes. Es interesante cómo la serie se toma muy pocas licencias en cuanto a la historia real. A juzgar por los comentaristas que conocen la historia del fútbol en Inglaterra y vieron la serie, ¿ok? Se toma muy pocas libertades, la serie, muy pocas y muy chiquita, retratando a estos dos personajes. Fergus Utter, el albañil, y Arthur Kinner, el noble y banquero, y sus equipos. Aquí está. Ahora, termino con esto y voy a ir al chat como siempre y después abrir los micrófonos. Termino con esto. Sobrecobrar los parlamentarios por su trabajo. Ahí está. En la serie se ve mucho, en la trama, el debate sobre si los futbolistas pueden cobrar o no. Resulta que los amateuristas, los defensores del amateurismo dicen que no, es de los que creen que el dinero corrompe. El dinero no corrompe, porque eso es igual que el poder. El dinero no corrompe, el poder tampoco corrompe. Es el corazón humano que se deja corromper. Ahí está. Pero hubo un debate paralelo, no aparece por supuesto en la serie, es sobre si los diputados a la Cámara de los Comunes tenían que cobrar, ¿ok? Entonces, aquí está sobre cobrar, que fue la gran causa del Partido Laborista, ¿ok? Fundado en 1906, que decían lo mismo, decían de la política parlamentaria, de las candidaturas y a la Cámara de los Comunes, decían lo mismo que en relación con el fútbol. En relación con el fútbol decían, bueno, si un obrero tiene que trabajar en la fábrica y además jugar al fútbol, no está compitiendo no es un fair play, no es un juego justo, no hay condiciones iguales con los nobles o los banqueros que no tienen que trabajar como burros en las fábricas para jugar al fútbol. Y lo mismo con la política, lo mismo con la entrada de los diputados. Estaba la sentencia de Osborne, por la cual los sindicatos tendrían que optar para enviar contribuciones sin presumirse el consentimiento. El argumento era el mismo del fútbol, contra el puro, noble y romántico amateurismo. Y bueno, aquí terminé con una fotito de Milei, que no le gusta que los diputados y senadores cobren sueldo, él rifa su sueldo, etc. Bueno, el lunes que viene vamos a hablar de Milei. Ok, vamos. Hoy voy a... Sí, vamos al chat. Ajá, el 26 tendremos... Ok. Ajá, las elecciones en Guatemala. Bueno, a ver, Chiapas tiene mucho que decir sobre el fútbol. Dale, Chiapas, empieza. Por favor. ¿Qué tal, profe? Buenas noches, saludos amigos. Corríjame, bueno, yo creo Chiapas, que ha sido... corríjame donde yo me equivoque, por favor. Y lo mismo le pido a Fabián Cruz. No, yo veo bastante completo el paper. De hecho, tuve la suerte de poder verlo antes que todos. Lo vi el martes o miércoles de la semana pasada. Lo revisé completo y pues nada, la verdad es que yo lo veo bastante bien, profe. Por supuesto que es un tema mucho más complejo desde el punto de vista político, ¿verdad? O más amplio, tal vez decir. Seguramente este libro de Gay de Liébana contiene muchos otros aspectos. No sé de qué año es, o al menos no lo recuerdo por ahora, pero bueno, en los últimos años se ha incorporado, por ejemplo, la figura del fair play financiero a nivel del fútbol europeo. Y esta es una regulación que
que supone que los clubes no deben gastar más de lo que les ingresa. Es básicamente algo que ya saben los empresarios, ¿no? Los buenos empresarios. Lo que pasa es que, pues evidentemente los clubes de fútbol europeo principalmente están sumidos en un estado de bienestar atroz que impone una gran cantidad de regulaciones, de impuestos. Hoy por hoy casi todos los clubes han abrazado la ideología de género. Por ejemplo, hemos visto cómo clubes como el Paris Saint-Germain pues ya aparecen con sus bandas de capitán con el arco iris, y así también algunos clubes en Inglaterra, ¿no? La mayoría de hecho, los que asumen la ideología de género o la agenda de la ideología de género son las federaciones nacionales, ¿no? Cosa bien particular, porque entonces son todos los clubes como en consecuencia los que deben de abrazar toda esa lógica bastante perversa. Ese es un tema. Yo he abordado el tema del fútbol ya en varias oportunidades, tratando primero desde el punto de vista de que el fútbol como deporte nos ofrece múltiples conceptos, digamos, analogías que pueden servir para ejemplificar el concepto de gobierno limitado, por ejemplo, ¿no? Mercados libres e incluso propiedad privada. De hecho, tengo algunos militantes dentro del partido hoy por hoy que se convencieron después de que me escucharon hablar de gobierno limitado en clave de un partido de fútbol entre el Real Madrid y el Barcelona, ¿no? Y bueno, tengo presentaciones, digamos, teniendo ese tipo de conceptos, ¿verdad? Y bueno, por ahí están mis programas en YouTube que dediqué durante el Mundial de Qatar 2022. Hice uno de esos programas, hablo mucho de las reformas que introdujo Margaret Thatcher a la Liga del Fútbol Inglés, a propósito de las barras bravas y de los hooligans, ¿verdad? Que fue un fenómeno bastante violento en la década de los 80s. Hubo 3 grandes tragedias, digamos, una en el 85, 2 en el 85, la tragedia de Heysel, la tragedia del 11 de mayo de 1985 y la tragedia de Hillsborough, que fue en 1989 y que no se resolvió sino hasta el 26 de abril del año 2016. Pero Margaret Thatcher resolvió el asunto. Creo que fue uno de los últimos, digamos, de las últimas reformas que hizo en materia de privatización, digamos, ¿no? El Estado, en ese momento el Estado británico tenía muchísima injerencia en la forma en la que se desarrollaban los partidos. No tenía, bueno, digamos, muchísimos subsidios, y prácticamente el tema de los estadios, el tema de la seguridad estaba a cargo de las municipalidades locales, a cargo del Estado en su conjunto. Y pues se erigió una ley, se proclamó una ley que se llamó el Football Spectators Act en 1989, donde hubo varios cambios, digamos, ¿no? En principio, los estadios pasaban a ser propiedad completa de los clubes como tal, y eran los clubes los que tenían que hacerse responsables de la seguridad interna de los estadios, ¿no? Y debían, por supuesto, evitar que los hooligans destrozaran los estadios, ¿no? Hasta antes de esta ley, los empresarios, los dueños de los clubes no tenían mayor incentivo como para proteger sus instalaciones, ¿no? Era algo que estaba a cargo propiamente de las municipalidades locales. Entonces, bueno, a partir de allí, pues hubo una serie de reformas muy interesantes, y en principio, pues le pidieron los dueños de los clubes a Margaret Thatcher de que se hiciera cargo de costear buena parte de las implicaciones que suponía aquella ley.
por ejemplo, colocar cámaras, ofrecer suspender afiliaciones a las personas que hicieran destrozos en los clubes de fútbol, tener un documento de identidad propio para cada socio, ¿sí? Y bueno, una serie de modificaciones que generó aquella ley que entonces los dueños de los clubes presionaron al gobierno conservador para que asumiera los costos. Y Margaret Thatcher se opuso y les dijo, no, este es un deporte que ustedes tienen que hacerse responsables. Nosotros nos haremos responsables del perímetro de la propiedad del club hacia afuera, ¿no? Y ella, pues obviamente sí reforzó la seguridad en torno a los estadios de fútbol, pero eran los clubes los que tenían que ocuparse de la seguridad interna de los estadios. Y esa regulación obligó a los dueños de los clubes ingleses a buscar formas de financiamiento para lograr establecer todas estas medidas de seguridad y reducir la violencia en el fútbol, porque obviamente eso estaba teniendo implicaciones en la cantidad de asistentes a los partidos de fútbol, ¿no? Entonces es ahí donde surge la fusión, digamos, entre los clubes de fútbol y las televisoras, ¿sí? Es ahí donde surgen los derechos de transmisión, cosa que hoy por hoy es un capital financiero que es prácticamente lo que venden los clubes, ¿no? El Manchester United, al cual yo pertenezco, profe, o al cual yo, digamos, a mí me encanta el Manchester United, no el City, que por cierto acaba de ganar la Champions. A mí me encanta el United, que es el del uniforme rojo. Ese club es probable que sea comprado por empresarios árabes, ¿sí? Y bueno, mucho del peso, del costo, digamos, del club, además, pues obviamente de lo que implica el nombre, marketing y demás, tiene que ver con los derechos de transmisión. O sea, es un asset, digamos, para quien no, después del Madrid, es muy probable que el Manchester United sea el club más visto en todo el planeta, ¿no? Porque ha tenido figuras muy marqueteras, digamos, ¿no? Como David Beckham, que fue, pues, digamos, la bomba hace 20 años, por ahí, y atrajo muchos fans, digamos, para el club. Entonces, iba a que son los derechos de transmisión que surgen en la década de los 90 como el salvavidas de mercado que logra crear indirectamente Margaret Thatcher. O sea, Margaret Thatcher se aísla, digamos, y es lo que prácticamente debiese suceder en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, se aísla y deja que el fútbol sea una esfera totalmente privada, y eso obliga a los dueños de los clubes a que logren establecer negocios con las televisoras. Hoy por hoy, pues las federaciones de fútbol de todos los países del mundo, prácticamente, yo ahí sí creo que no hay lugar, tal vez las ligas árabes, ¿no? Porque ya sabemos, los países árabes están siendo pues cada vez un fenómeno en esto. Recién acaban de contratar a Cristiano Ronaldo y ya se andan llevando ahí a muchos jugadores de Europa. Pero es porque en los países árabes... De casualidad no se llevaron a Messi, ¿eh? De casualidad, porque por plata, pues no se hubiese, ¿verdad? No era una decisión la de Messi, ¿no? La plata era de sobra mucho mayor de lo que le ofrecía el Inter de Miami. Pero, pues ya saben ustedes, los países árabes se administran como países que tienen, sí, como países que tienen dueño, privada, ¿no? Como propiedad privada. Entonces, pues bueno, tienen muchísima plata. Ya se compraron el City, ya se compraron el Paris Saint-Germain, ahora van tras el Manchester United, se compraron el Newcastle United, y la verdad es que es una fórmula, profe, que da muchísimos réditos, ¿no? Aunque al City le costó, no sé, tal vez unos 8 o 10 años haber ganado la Champions League, había ganado todo, pero en Europa, si usted no gana la Champions League, no ha ganado nada, ¿no? Entonces, hasta hoy, hace 9 días, cabal, pues gana la Champions en City. Y ahora
el Newcastle United, que es también un club muy antiguo. Ha sido comprado por los jeques, por los árabes, y bueno, ya en esta temporada quedó, si no estoy mal, en 4ª posición de la Premier. Así que yo no sé si le vaya a ir bien a Ryan Reynolds y al otro actor con el Wrexham. El Wrexham es un club galés, ¿verdad? Es un club galés que sí está en la 5ª posición y tiene que escalar, y lo que buscan es llevarlo a la Premier, ¿no? No sé si tengan tanta plata estos tipos, pero la verdad es que la plata hace de alguna manera pues que les permite tener a los más talentosos, ¿no? Y a los directores técnicos más talentosos también. Eso de alguna manera en el mediano plazo da los resultados, ¿no? Bien, quizás otra, a ver, esta serie de English Game, a mí me encanta la serie, yo ya la vi 2 veces, ¿verdad? La verdad es que me gustó muchísimo la serie. Muy buena. Muy buena. Sí, una la vi, creo que la vi solo, y la otra pues ya la vi con mi hijo, porque no sabía muy bien, ¿no? Si tenía o no, digamos, escenas de esas difíciles, ¿no? Pero es muy buena la serie porque Fergus Sutter termina siendo el jugador que da pie al mercado en el fútbol. O sea, Fergus Sutter fue el primer jugador profesional que fue transado, digamos, ¿no? Entre un club que se llamaba Patrick o algo por el estilo. Vamos a ver, por aquí lo tenía. Del Patrick pasa al Darwen, y del Darwen al Blackburn Rovers, que es un club que yo creo que ahora está en la Premiership, no en la 2ª división, no está en la Premier League, pero es interesante cómo justamente no rompen con ese romántico amateurismo que usted decía, ¿no? La clase alta jugaba por honor, ¿no? Y jugaba por pasión al deporte, por pasión al juego y demás. Pero Fergus Sutter tenía que jugar, además de trabajar largas jornadas como albañil y luego en una empresa textilera, ¿verdad? Y el dueño de esta empresa textilera pues le dice, bueno, mira, yo te pago, además de por trabajar, te pago por jugar. Y eso la gente de clase alta, dentro de quienes se contaba Arthur Kinnar, que fue el primer fútbol star, digamos, o sea, la primera estrella del fútbol, ¿no? Arthur Kinnar ganó todo, y bueno, en fin, FA Cup y demás. Pero entonces Sutter fue el jugador al que ellos veían como el malo, ¿no? Porque decían, nosotros jugamos por el amor a la camisola, que por cierto, hoy en día es impresionante cómo se oye mucho de eso, ¿no? Yo oigo decir a mucha gente mayor, es que hoy ya los jugadores ya no juegan por amor a la camisola, ya juegan por un sueldo. Y yo digo, bueno, ¿y tú qué te crees, pues? O sea, que solo llegar No, a pero jugar perdón, y no entrenar. es que hay otro argumento. Uh-huh. Porque jugar no es que jueguen por dinero, juegan por amor al deporte. Si uno juega por amor al deporte, entonces la camiseta da igual. Ahora, el problema es el aficionado. Al aficionado es que no le gusta que cambie de camiseta el jugador. Eso es importante. Sí, Cuando termine, avísame porque quiero ir al chat, que hay una pregunta. sí, ok. Sí, ahí está, ya veo comentando a Manuel Figueroa. Manuel es súper mega fan. Si yo soy fan del United, yo no soy nada a comparación de Manuel con el Bayern Múnich. Bueno, y Te pregunta sobre la ley Brosman. la ley Brosman, esa sí no me la sé, Manuel. Sí, por el Brexit, la ley Brosman ya no aplica en Bueno, Inglaterra. déjame un Bueno, no sé. segundito, porque aquí esta chica, Sandra, de Costa Rica, hace la pregunta clave. ¿Cómo cambiar, Ajá. el estatismo en el fútbol? La pregunta es la respuesta es muy simple. Privatizando el fútbol, ¿ok? Claro. Como cualquier otra actividad. Ahora, privatizar implica también profesionalizar, por eso está el tema del amateurismo en juego. Para los peruanos,
atención los peruanos, hay dos liberales peruanos que escriben muy bien, yo después me avisan y yo les paso los artículos. Son Alfredo Goulart y Enrique Gersi. Escriben sobre las barras bravas y propone, la pregunta era sobre las barras bravas y la respuesta de Gersi era que las barras bravas existen porque en el fútbol no hay suficientes derechos de propiedad privada o derechos de propiedad, para no ser redundante. ¿Ok? Son artículos muy buenos donde explican la economía del fútbol y de las barras bravas y demás, y proponen como solución privatizar el fútbol, es decir, definir y establecer fuertes derechos de propiedad en el fútbol para que precisamente sean los clubes y no en los gobiernos, el Estado, etcétera, los que puedan protegerse contra las barras bravas, proteger al público, proteger a la afición y proteger a los jugadores, porque en muchos casos las barras bravas han atacado a los jugadores. ¿Ok? Entonces, la respuesta, estimadísima Sandra, es privatizar el fútbol. Ahí está el desarrollo. Alfredo Goulart y Enrique Gersi explican cómo privatizar el fútbol, es decir, extender, definir bien y confirmar y establecer los derechos de propiedad, eliminaría el caso de las barras bravas. Tengo, por una opinión propia, que Mónica Nizardo no pudo cumplir su cometido de limpiar el fútbol argentino de la barra brava, porque Mónica Nizardo no es liberal. Entonces, si no es liberal, no conoce la solución, porque no sabe lo que es propiedad privada y tal. ¿Ok? Bueno. Ajá, la ley Brownman es todos comunitarios y no extranjeros. Sí, Ese es otro sí. tema. Ya, bueno, ¿Cómo van a jugar africanos en la selección, en la selección francesa? sí. Está lleno de africanos. Okay. Sí, no, y ha surgido, bueno, es que, digamos, este tema del multiculturalismo y demás ha permeado todo el fútbol, ¿no? Y cómo parte de esta política europea de tener que tener una política de puertas abiertas a la migración que viene de países africanos, ha supuesto o sea, se ha convertido en una necesidad de cara a sostener el estado de bienestar, ¿no, profe? En materia de seguridad social. Sí. Entonces, eso ha impactado muchísimo, te han tenido que permitir gran cantidad de jugadores de raza negra y se han visto, bueno, muchos países donde usted antes no miraba un jugador de raza negra. Alemania, cabalmente, hoy usted ve no sé, a Rüdiger y a cualquier otro, ¿no, Manuel? Que está ahí, pues, o sea, sí, es todo un fenómeno, es un fenómeno en el cual el Estado pues no logra entender, o los gobernantes estatistas no logran entender que el fútbol y el deporte en general es una esfera privada, ¿no? Lo entienden muy bien, o sea, entienden muy bien que el fútbol les sirve y mientras más controlen el fútbol, más van a ganar réditos políticos. Pero mientras Fabián Cruz está en el banco, Lucenzo Basaldúa levanta la mano. Dale, Lucenzo, te escuchamos. Hola, buenas noches con todos. Profesor, quería pedir una opinión a Jorge también y a los que les gusta el fútbol. ¿Qué opinan de estas campañas que hacen contra el racismo? Hace poco hay un caso conocido de Vinicius Junior, sí, que pues, no sé, a ver, quisiera escuchar su opinión. Gracias. Sí, bueno, sí, es el caso de Vinicius Junior, no es nuevo, para nada nuevo, o sea, es nada más un fenómeno que ha sido, o un caso que ha sido bastante mediatizado. Y
Bueno, es un problema, como digo, cultural. O sea, es un problema que tiene que ver con las migraciones en Europa y, y bueno, pues todavía existe muchísimo racismo, ¿no? Muchísimo racismo de ambos lados, ¿no? Tanto de, digamos, de razas, digamos, blancas y tanto de razas negras, pues, o sea, también existe racismo. Lo que pasa es que no se mediatiza de la misma magnitud. Y me parece que es un problema, bueno, gravísimo. Ahora, en el caso de Vinicius Junior, yo lo que creo es que el jugador también contribuye a fogonear esos casos, ¿no? En el caso de Vinicius Junior, yo creo que él, y, digamos, fogoneó, ¿no? Fogoneó ese racismo contra él, ¿no? O sea, sí fue provocativo, digamos, en muchos partidos y entonces, pues obviamente es una cuestión, como dice el economista Dani Fernández, dice que el racismo es una cuestión tribal, dicen, en los equipos de fútbol, porque ¿cómo es posible que arremetan contra Vini Junior y no arremetan contra 10 negros que tienen en su propio equipo? Pues, ¿verdad? O sea, es una cuestión de tipo tribal, ¿no? O sea, es una cuestión de verdad irracional a todo nivel, pero no sé, yo creo que hasta tiene un móvil para mediatizar a los jugadores y mediatizar a las ligas, ¿no? Vamos a escuchar a Fabián, que ya tiene el micrófono. En el documental de Pelé hay una anécdota muy buena. Dice Pelé que cuando él fue a Suecia, lo llevaron a un colegio primario. Y los niñitos nunca habían visto un negro. Primera vez que veían un negro. Entonces se acercaban a Pelé y le raspaban la piel porque creían que era alguna tintura que tenía. Que estaba pintado el hombre. Para que vea lo irracional del racismo. Adelante, Fabián, te escuchamos y corrígeme si me he equivocado en algo. No, no, no. La anécdota de Pelé no la conocía. Hola a todos, ¿cómo andan? Al principio dijo algo sobre, justo algo que escribió Gustavo Lázari, sobre si el fútbol es lo más parecido o está más cerca del capitalismo que otras actividades. Sí. Yo un poco considero que sí, porque de hecho la FIFA es una entidad muy fuerte, sobre todo tiene unos mecanismos de autodefensa muy fuertes al punto tal que cuando un Estado, un gobierno o el Estado quiere intervenir una federación nacional, automáticamente pasa a ser desafiliado por la FIFA. No sé si pasó en Perú eso hace unos años, que el Estado estuvo a punto de intervenir la Federación Peruana de Fútbol, obviamente por irregularidades económicas, alguna cuestión de esas, y la FIFA le había hecho el ultimátum de desafiliarla de la FIFA. O sea, se quedaba sin las eliminatorias para poder jugar, participar, para poder clasificar para el Mundial, y los equipos y los clubes de fútbol se quedaban sin la posibilidad de jugar las Copas Americanas, que son la Copa Sudamericana, la Santander Libertadores, por la Libertadores, y esas cuestiones. Entonces, un poco la veo como ¿viste? Tratando de arañar y tratar de ser lo más privado que se pueda. No sé si decir capitalista, pero lo más privado que se pueda. Después, claro, existen los negociados y existen los oportunistas. El caso de Mauricio Macri, yo lo conozco bien, que vivo acá. Bueno, también hubo en clubes mucho más chicos, también ha sucedido. Yo vivo en la ciudad de Lanús, que Lanús es un club de fútbol, y bueno, un hombre fue presidente de Lanús y ahora está en el partido peronista tratando de ser intendente, volcado a la política, y el club, Lanús, había crecido de una manera muy significativa, no solo deportivamente, porque eso a veces es suerte en el juego, ¿no?
sino económicamente. El club creció mucho, lo tengo a pocas cuadras de acá. Pero después me entero de que la municipalidad de Lanús hacía ciertos arreglos con el club, y bueno, la mayoría de la fuente de ingresos de ese club provenía de la municipalidad. Entonces eso vamos a llamarlo asociaciones ilícitas que puede existir entre un privado y el Estado, entre dos privados, etc. Lo que sí me resultó lo contrario a eso, ¿no? De ser lo más parecido a lo que puede ser un sistema capitalista, el fútbol, es lo que pasó en España cuando se fue Messi. Yo no sigo mucho la política del fútbol y todo eso. Yo miro el fútbol y nada más. Miro a mi club y listo. Pero cuando se fue Messi, yo vi que cuando se desvinculó, que firmó un documento, salieron por televisión, salió llorando Messi y salió llorando el presidente del club. Entonces digo, ¿cómo puede ser? Messi se va del Barcelona y llora el presidente, llora Messi, lloran todos. Y después empiezo a investigar, y es lo que había dicho Jorge, que es la ley de fair play. Y esa ley, ahí es donde interviene el Estado. Y cuando interviene el Estado, es cuando se generan desbarajustes creados por una planificación que puede crear un tipo que esté dentro del Estado, una persona, una entidad. Y bueno, y la ley de fair play no solo lo castigó al Barcelona, teniendo que desvincular a Messi, sino que tampoco pudo ir de nuevo Messi al Barcelona. Porque no sé si la ley es que el 70% de los ingresos, solamente hasta el 70%, tiene un techo del 70% para destinarlo a los sueldos de los jugadores, o un tope monetario directamente, un valor. Entonces, claro, al contratar a Messi tenía que dar de baja a varios jugadores porque no le daban los números. Entonces Messi se fue a otro club. Sí. Ahí es donde veo una participación del Estado. Porque de la misma manera, Alberto, que vos dijiste en la semana pasada o la anterior, que la quiebra es lo mejor que le puede pasar a una empresa, sobre todo cuando está en problema. Bueno, si el Barcelona delirara y contratara a Messi con una cifra astronómica que no me entra en la calculadora que tengo acá al lado, bueno, el club quebrará el otro año. Y listo. Claro. Y aparte, si hay socios, hinchas, personas en el mundo que hacen sus aportes para que Messi juegue en el Barcelona y la gente lo quiera ver y los números le dan, entonces ¿para qué existe la ley de fair play? Porque creo que el gobierno de España considera suntuoso el contrato de Messi y lo que se gasta en el fútbol. Pero lo que se gasta en el fútbol se gasta de acuerdo a los ingresos que tiene. Yo participo en un deporte, de hecho soy entrenador de tenis de mesa, un deporte absolutamente amateur, pero absolutamente amateur. Sobre todo acá en mi país. Pero de vez en cuando aparece algún sponsor con un pequeño aporte al deporte, ya sea porque está auspiciando un torneo o porque está auspiciando un club del barrio donde está participando, ¿no? El club. Y ahí es donde capaz algunos jugadores empiezan a decir, bueno, vamos a dejar de ser amateur porque el club está dejando de ser amateur. Entonces, es un camino que es lógico. Cuanto más ingresos puede tener un club, bueno, no va a poder pretender de que los jugadores sean amateur también. Ok, gracias, Fabián. Ahora yo tengo una pregunta para Jorge. Yo no conozco ningún club que haya ido a la quiebra. ¿Tú conoces, Jorge? Sí, yo conozco. Hay muchísimos, Alberto. Que hayan ido a la quiebra. El club vecino mío, Racing Club de Avellaneda. Ajá. Y bueno, y mi club independiente estuvo a punto de quebrar. Se hizo una colecta pública y se recaudaron 3 millones de dólares, y con eso se puede salvar un poco la quiebra. Pero el club mío, ¿no? Justo el que estoy, Independiente, está en convocatoria de acreedores. Porque eso es capitalismo. Si no hay quiebra es porque no hay capitalismo. Eso es capitalismo. Si va un club a la quiebra, entonces sale a remate y lo compra otra persona o institución. Más o menos, Alberto, disculpa que te interrumpa. Porque Racing Club, cuando quebró,
hubo una ley de salvataje de clubes, donde ahí se metió el Estado. Ahí se metió el Estado. Y gracias a esa ley de salvataje que mi club rival consiguió para que no quiebre, ahora no está quebrando el mío. O sea, se le vino en contra. Hago una ley para salvarme yo y resulta que unos años después se está salvando justamente mi equipo contrario. Pero el problema es cuando el Estado se entromete. Después, bueno, habrá contratos donde participa el Estado, que eso también está mal. Acá en Argentina hubo televisación de los partidos, de todos los partidos de fútbol, financiados por el Estado. El gobierno de Néstor Kirchner hizo algo que se llamaba Fútbol para Todos. Todos los partidos de fútbol se veían por televisión. Y llegaba un momento en el que uno prendía la televisión a las 3 de la tarde y había un partido. Un miércoles, porque todos los días había un partido. Pero bueno, eso era financiado por el gobierno. Y ahí es donde salió la asociación esa que dijiste vos, Alberto, salvemos a los clubes. Porque el tema de los barra bravas es simplemente una cuestión de, sinceramente, de delincuencia. No hay mucha, o sea, evidentemente los gobiernos, los estados, los dirigentes de turno, aprovechan la situación y hacen amistades con esa gente. Pero Sí. no coincido con eso de que si hay desmanes adentro de un estadio de fútbol, que la policía diga, no, yo te cuido la calle y el tú lo tenés que cuidar vos. Eso es medio difícil. Sí. Eso no coincido. Una postura que habías tomado vos cuando hablaste sobre Margaret Thatcher, Jorge. Porque si entran ladrones a una empresa y la policía los pesca infraganti, no se puede quedar en la vereda esperando que salgan. Entra a la empresa y bueno, y tratan de detener. No, claro, habían mecanismos de coordinación, digamos, ¿no? Habían mecanismos de coordinación. Lo que hizo Thatcher fue forzar a los dueños de los clubes para que mejoraran su seguridad interna, que estaba pues casi toda a cargo de las municipalidades, de las autoridades locales, y no se daban abasto con la magnitud de gente que llegaban a hacer destrozos, pues, ¿verdad? Claro, pero en Guatemala también hubo clubes, quebrados, profe, pero lo que, digamos, en Guatemala el tema es de que muchos de estos clubes, el propietario son las municipalidades. Ahí está el caso de Jalapa que pone Manuel. El propietario prácticamente eran la municipalidad. Recuerdo que incluso habían clubes como el Tipografía Nacional, que era como la imprenta estatal, ¿no? Y la imprenta estatal pues contrataba jugadores y demás, pero bueno, desaparecían porque desaparecieron, ¿no? En su momento desaparecieron por corrupción, por malos manejos internos y bueno, van descendiendo y hay un punto en el que desaparecen. No es que quiebren porque haya capitalismo, más bien desaparecen por una pues mala gestión gubernamental, digamos, ¿no? Ok, bueno, sí. Ahora, las empresas privadas también tienen guardias internos, guardias de seguridad armados en la puerta, claro, y dentro. Entonces, si un estadio de fútbol fuera propiedad privada, pero con bien definido, como dicen Bular y Gersi, bien definidos derechos de propiedad, podrían invertir en seguridad internamente y la policía de la puerta para la calle. Yo no veo que, bueno, que sea una mala solución, pero es opinable. Sí, Jorge, disculpa la interrupción. No, nada, sí, yo coincido con mucho de lo que dice Fabián. Y bueno, y dice usted, no, profe, en el caso en Guatemala, por ejemplo, los estadios siguen siendo propiedad estatal, ¿verdad? No son parte de los activos del club. Entonces hay, pues, no hay privatización, que es lo que usted dice, ¿no? No hay real privatización. Y como dice el licenciado Asensio ahí en sus mensajes, el tema es que en todas nuestras constituciones el deporte está estatizado a no poder.
Y surgen federaciones como por ejemplo la Federación del Surf en Guatemala, que tiene un presupuesto ahí chiquito, pero que interesa únicamente a 100 surfistas que andan en una de las playas del Pacífico de Guatemala, pues, ¿no? Y tienen una cantidad de plata asignada en el presupuesto nacional. El tema es que el deporte está estatizado, completamente estatizado, ¿no? No hay derechos de propiedad sobre las infraestructuras digamos, de ciertos deportes, y no hay un mercado que, como dice Fabián, cuando surge una quiebra, ahí va la ley de salvataje, ahí van los subsidios, o sea, se interfiere el Estado. Y eso ocurre a todo nivel, en todas las ligas del mundo, principalmente América, o bueno, diría yo, América Latina y Europa, porque Estados Unidos es muy diferente, profe. Estados Unidos maneja un sistema de franquicias. Yo diría que en Estados Unidos todavía el deporte sigue siendo muy privado, y por eso el éxito que tiene casi en todos sus niveles. No sé si ahí valdría la pena una investigación más a fondo, pero el tema es que ahora hay organizaciones supranacionales, ¿no? La UEFA, por ejemplo, en Europa, la FIFA a nivel global, y son organizaciones que no tienen competencia, no están en competencia. Entonces, pues establecen las reglas que quieren, ¿no? Bueno, el problema es que los estadios son construidos en su mayor parte por los intendentes. Es decir, es el gobierno municipal el que construye el estadio. Obviamente que si el gobierno municipal es el que construye el Estado, se va a quedar con la propiedad. Entonces, el club es prácticamente un inquilino de favor que no paga alquiler, por lo tanto no tiene mucho derecho a exigir, y no es propietario del estadio, porque no lo construyó. Tan simple como eso. Aquí en el chat hay... en el chat hay mucho sobre el caso de Vinicio y el racismo, pero yo no lo conozco. No sé si tú lo conoces, Jorge. Sí, ya lo comentamos. Hay un comentario de Sandra Álvarez que dice cómo Adidas y Apple y otras empresas hacen estrategias de negocios para hacer a Messi socio de las ganancias por su nombre. Mi pregunta es si este tipo de estructura de negocios está bien, pero sin duda alguna no es compatible jamás con... Claro, por supuesto que está bien. Por supuesto que está bien, siempre y cuando no haya interferencia del Estado en esas negociaciones. No, yo creo que a Messi ahora le va a ir mejor, porque ¿Por qué? la Florida es un estado mucho menos regulado en materia impositiva que cualquier otro país en Europa, creo yo, ¿no? O sea, hay menos regulaciones en ese sentido, ¿no? No es lo mismo irse a la Florida que digamos, que a California, ¿no? Y en Estados Unidos el deporte en general tiene muy pocas intromisiones estatales, todavía, aún. No sabemos qué vaya a pasar, pero bueno, esas negociaciones a mi criterio están muy bien, pues, ¿no? Siempre y cuando hayan contratos que se respeten y sea todo transparente, ¿no? Esa era, bueno, respecto a la pregunta que hace ahí Sandra, profe. Ok, bueno. Creo que el caso de Vinicius es producto de este progresismo que nos está invadiendo en todos lados, porque no nos olvidemos que en el fútbol también se adhirieron al tema de Black Lives Matter. Cada vez que había un partido de fútbol durante un año entero, antes del partido se arrodillaban los jugadores, como ese policía que lamentablemente mató a ese ciudadano negro ahí en Estados Unidos, bueno, qué sé yo. Y un poco producto de la generación de cristal, porque lo que estaban buscando, o sea, yo no estoy justificando lo que hizo esa gente, porque lo que hizo está mal, de provocarlo a Vinicius, pero lo quería provocar porque era del equipo rival. La hinchada local no le decía nada a Vinicius, entonces ahí no hay racismo, era la hinchada visitante la que estaba provocándolo justamente a Vinicius.
y se aprovechan porque cuando se dan estas desigualdades en el tema de lo que es la discriminación positiva, que es un término que se está usando en todos lados, bueno, ahí es donde se aprovecha, ¿no? Y bueno, y Vinicius Sí, tomó la posta como más de uno lo hizo en otros lados también. Eh, totalmente. a ver, se oye porque Lo- me está fallando la internet. ¿Se oye? Sí, sí. sí, se oye, profe. Ok, me está fallando la internet. Bueno, el lunes que viene yo voy a preparar, estoy preparando ya un PDF con el caso de en contexto argentino y latinoamericano. ¿Ok? Eh, disculpe que me está fallando la internet esta, no sé. Se te escucha, estás frisado, nada más. La pantalla la tenés frisada, pero se te escucha bien. Ok, a ver si me puedo, déjame una prueba a ver si me puedo meter en la tablet. Ok, el lunes que viene vamos a ver el caso Milei en dos contextos, ¿ok? En el contexto argentino y en el contexto latinoamericano también. Ay, no puedo. Bueno, en latinoamericano también. ¿Algo más? ¿Alguien para intervenir? Alberto, ¿Cerramos? Ajá. sí, solamente recordar algo. Hay algunas personas que de repente quieren compartir la publicidad de la realidad de la escuelita entre sus amigos, participantes, integrantes. Por favor, se les va a agradecer. ¿Ya? Muchas gracias. Ok. De mi parte, nada, profe. ¿Todavía está ahí con nosotros? ¿Me escucha? Sí, Ya. De mi parte, nada. Muchísimas gracias por traernos este tema. Es un tema que, bueno, la verdad es que yo he tratado de hacer muchísimas analogías, pero en términos de cómo en el fútbol hay técnica individual, hay técnica colectiva, hay estrategia y táctica, ¿no? Diferencias entre estrategia y táctica. Y en las estrategias, ¿no? El tema de una estrategia defensiva, posesión del balón, contraataques, no transiciones. Escribí un artículo sobre transiciones, ¿no? En fin, digamos que da pie con muchos conceptos y términos para hablar de política. Y la gente, pues, de alguna manera le hace clic el tema del liberalismo clásico. Así que, pues, gracias por traernos este tema, profe. Y pues, de mi parte, feliz noche para todos. ok, feliz noche. Miren los videos porque ahí hay un detalle. Los dirigentes podrán ser muy políticamente correctos, pero las barras bravas no. Y la afición, aunque no Sí, sea violento, la afición suele ser racista, fachocomunista, homofóbica, como le dicen ahora. Eso no es nuevo. sí, Cuando yo era un adolescente, era socio del Club Unión de Santa Fe, ¿ok? Y el clásico de Santa Fe era Unión versus Colón, y era clase media versus clase popular, y Exacto. eso sí, es así hasta hoy. Los 60 hinchas de años. Colón, los sí. hinchas de Colón eran los sabaleros porque pescaban Sí, el sábalo en el río, que era un pescadito. sí, sí. Este, Sí. y, Bueno, y- sí, ¿Sí? sí, no, y en Inglaterra el fútbol es muy territorial, profe. O sea, cada equipo representa un condado, una ciudad, un pueblo, y bueno, ha sido así siempre, ¿no? Yo creo que el fútbol, en todo caso, cuando hay capitalismo, es una buena manera de canalizar las diferencias, ¿no? O sea, creo yo. Eh, pero bueno, me trae a la mente el tema, el caso en las elecciones actuales,
hay un exjugador de fútbol que se llama Jan Jonathan Márquez, que por cierto es candidato a alcalde por Jalapa, ese municipio en el cual vive Manuel Figueroa. Manuel le conoce muy bien. Y hay un candidato a alcalde para la ciudad de Guatemala que se llama, bueno, que le dicen el apodo de El Pirulo, ¿sí? Y bueno, es característico. El Pirulo ha sido líder de una barra, de un grupo de aficionados del club municipal, de los Rojos del Municipal. Y ha sido un tipo pero tan vulgar, ha fogoneado la violencia dentro de los estadios, afuera de los estadios, estuvo implicado en el asesinato de un hincha y de un aficionado fuera del estadio. Y bueno, hoy por hoy es candidato a alcalde por la ciudad de Guatemala, ¿no? Afortunadamente no va a ganar, pero tiene muchísima popularidad, principalmente en la clase popular, en la clase trabajadora, ¿no? Sí, Perdón, Fabián, preguntabas algo. Sí, Sí. José Luis Chilaver fue candidato a presidente en Paraguay también. ¿Quién, perdón? José Luis Chilaver, el arquero. Ah, José Luis Chilavert, sí, sí, es cierto, sí, ciertamente. Ya lo recuerdo. Candidato sí. a presidente nomás. Sí, no, imagínate. Sí, gozan de mucha popularidad y bueno, pues se jactan de no ser políticos, ¿no? De tener amor por la patria y demás cosas. Entonces, para ellos es relativamente fácil pues lanzarse como candidato sin saber ni un ápice de política y de gobierno, ¿no? Pero bueno, ese es el fiel reflejo de nuestras sociedades, amigos. El profe ya salió, no sé, presidente, si quieres cerrar la sesión de hoy. Bueno, sí, parece que no está, porque lo vi entrando con su laptop, pero ahora ya no está. Pero en fin, muchas gracias. Saludos para todos. De parte Buenas de Miriam y nosotros. Hasta Muchas luego. gracias. Feliz Nos vemos, noche. buenas noches. Hasta la Gracias. próxima semana.